Gálatas 6, del 6 al 10. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, el apóstol Pablo está enunciando una ley que es una ley universal. Significa que aplica para todo el universo, para toda criatura, para toda cosa que Dios ha creado, para todo lo que existe. Es una ley universal, es una ley absoluta, es decir, es una ley que nunca se deja de cumplir, que no tiene excepciones, como la ley de la gravedad, como la ley de la entropía, como la ley de la causa y el efecto, como cualquier otra ley o otro principio que se haya descubierto en la física, en la química, en la economía. Las leyes son principios, son cosas que fueron establecidas por Dios desde antes de la fundación del mundo y que nada ni nadie las puede alterar, nada ni nadie las puede cambiar. Y el apóstol Pablo aquí está hablando de esa ley, de la ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la siembra y de la cosecha, que básicamente lo que dice, o sea, en términos claros, es que si tú siembras una semilla de guanábana, lo único que vas a obtener es un árbol de guanábana. Es totalmente imposible que al sembrar guanábanas obtengas piña. Eso es lo que quiere decir la ley, es decir, exactamente lo que tú siembras, exactamente tú lo recoges. Eso significa que la agricultura, es decir, la naturaleza y todo lo que Dios ha creado, además de revelarnos la hermosura, la gloria, la grandeza de Dios, además de revelarnos esas cosas, nos muestra, nos indica principios espirituales. Muchas veces suceden cosas y nosotros no entendemos por qué suceden estas cosas. Por eso es que la Biblia nos enseña que cada vez que nosotros estemos en una circunstancia, en algo que nos esté pasando, debemos preguntar por qué está sucediendo esto. Debemos siempre hacernos un examen, un análisis de por qué nos pasan ciertas cosas que normalmente nos pasan o por qué no nos pasa lo que nosotros queremos que nos pase. Entonces, esta ley es supremamente importante porque no es una ley que funcione solamente para los cristianos, es una ley que funciona para los inconversos. Cualquier persona, aún sin creer en Dios, si siembra amor, va a recibir amor. Si siembra odio, va a recibir odio. Si siembra calumnia, va a recibir calumnia. Si siembra desorden, va a recibir desorden. No importa si eres cristiano, no importa si no eres cristiano, no importa a qué religión pertenezca, no importa nada, ninguna circunstancia de tu vida, la ley opera de manera universal para todos. Ahora, el apóstol Pablo la enuncia como un postulado absoluto y universal que se aplica para todo, pero está en un contexto. Está en un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento esta ley está siendo aplicada a un área en particular de nuestras vidas. Nosotros estamos llegando aquí al final del estudio de los mensajes que hemos extractado de la carta a los Gálatas. Y el mensaje anterior, que espero que lo hayan recordado, el mensaje anterior habla de nuestra responsabilidad para responder ante el pecado de nuestros hermanos. El mensaje anterior nos conecta, escuche bien, nos conecta y nos hace responsables de la vida espiritual de nuestros hermanos. Nos conecta con un deber, con una obligación de que no podemos ver a nuestro hermano pecando y no podemos hacer dos cosas, ni juzgar ni condenar, ni tampoco podemos callar e ignorar. Son las dos cosas que no podemos hacer. Hay un mandamiento bíblico en base a que nosotros somos un cuerpo, con base en que somos miembros los unos de los otros, que no permite ningún tipo de comportamiento
ni a la izquierda ni a la derecha. Es decir, cuando vemos a un hermano en pecado, no es correcto juzgarlo ni condenarlo, y tampoco es correcto callar e ignorar. Tenemos que situarnos en el deber. Eso fue lo que el apóstol Pablo expresó o estaba expresando en el texto y que estuvimos abordando la semana pasada. Así que nosotros ya ubicándonos en el contexto vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando aquí de mi responsabilidad dentro de la iglesia, de quién soy yo dentro de la iglesia, y que no puedo decir que amo a Cristo y que no amo a la iglesia. Y estaba escuchando a un pastor muy conocido y al que yo aprecio mucho, que decía acerca de este concepto de que la iglesia es la esposa o la novia del Señor Jesucristo. O sea, que la iglesia es la amada del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo vino a hacer todo lo que ha hecho en la tierra y todo lo que está haciendo ahora a través de su Espíritu. Lo hace por su iglesia, por amor a su iglesia. El Señor Jesucristo está santificando y purificando a su iglesia para casarse con ella en las bodas del Cordero. Entonces él decía, si nosotros sabemos ese principio, todo el mundo se lo sabe de memoria y hasta podemos exponerlo, pero si somos de este tipo de personas, que él decía, y él ponía un ejemplo, yo no quiero encontrarme con una persona que me diga, pastor, yo a usted lo quiero, yo a usted lo admiro, yo con usted voy a las que sea, pero eso sí, yo a su esposa sí no me la soporto. Entonces, él ponía este ejemplo tan claro, tan elemental, para que nosotros nos deshagamos de unos conceptos que nosotros tenemos y que no, lo que pasa es que yo no soy muy sociable, yo soy una persona que no sé qué, entonces yo por eso llego tarde al culto y me voy temprano porque yo ando muy ocupada. No, lo que pasa es que no amas a la iglesia, y si no amas a la iglesia, tú no amas al Señor Jesucristo, tu amor es falso. Tu amor es doctrinal, tu amor está en tu mente, es una creencia tuya, tú estás engañado, pero tú no amas al Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Para yo poder amar a mis hijos, los tengo que abrazar. ¿Qué es lo que abrazo? Su cuerpo. Le tengo que preparar la comida. ¿Para qué es la comida? Para su cuerpo. Yo no puedo decir, yo te amo, pero no te quiero tocar ni un dedo, ni una mano, ni un pie. O sea, son principios, son cosas que son elementales. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la ley de la siembra y de la cosecha, pero aplicada a lo que hacemos con la iglesia, a lo que hacemos con nuestros hermanos. Es decir, a sembrar y a cosechar con respecto a lo que nosotros tenemos para dar a nuestros hermanos. La ley de la siembra y de la cosecha, repito, puede ser aplicada a todos. Si siembro odio, recojo odio. Si siembro apatía, recojo apatía. Si siembro violencia, recojo violencia. Sí, pero ¿qué pasa? Que en este contexto no está hablando de todas esas generalidades. Aquí hay un contexto, y eso es lo que tenemos que aprender de la Escritura, a respetarla. Tenemos que aprender a respetar la Biblia para no sacar un versículo del contexto y querer exponer y decir lo que yo quiero. Es lo que el Espíritu Santo estaba inspirando en el corazón de Pablo. Entonces el Pablo viene hablando de eso, viene hablando de que si sorprendemos a un hermano, y lo podamos restaurar con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Y ahora dice algo que tiene que ver con nuestros recursos, tiene que ver con nuestros bienes. No está hablando directamente de dinero o exclusivamente de dinero, pero está hablando de todo lo que nosotros tenemos para dar. Recursos económicos, dinero, tiempo, afecto, entrega, compañerismo, apoyo, todo lo que yo puedo dar como ser humano. Yo tengo un cúmulo de cosas para dar, tengo dones, tengo capacidades, algunos son afectivos, algunos son comprensivos. Hay personas que tienen una sensibilidad para ver la necesidad del otro, hay personas que tienen dinero para compartir con otros. Es decir, Dios te ha dado a ti un patrimonio para que edifiques la iglesia, para que siembres en la iglesia, porque la iglesia es como un
como el huerto de Dios. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es el huerto de Dios. Si tú no aprendes a amar la iglesia, tú no vas a crecer. Todos los mandamientos que tienen que ver con crecimiento, amarse los unos a los otros, tienen que ver con la iglesia. Todos los mandamientos que tienen que ver con ser manso, ser humilde, ser generoso, ser bondadoso, ser tierno, tienen que ver con la iglesia. Tú no puedes hacer nada de eso encerrado en un cuarto. Luego tú no puedes cumplir la ley de Dios. Tú no puedes crecer en el conocimiento de Dios, sino a través de la iglesia. Si hay un mandamiento que se llama que hay que perdonar, la única forma de que tú obedezcas ese mandamiento es permitiendo que alguien en la iglesia te ofenda, permitiendo que alguien en la iglesia, porque somos carnales, porque tenemos defectos, te ofenda, como tú también ofendes a diario. Y eso es lo que dice Santiago. Si existiera una persona que pudiera controlar su lengua, que no ofendiera a nadie, la tal persona sería perfecta. Pero estamos aquí en un proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso de perfeccionamiento solo es posible al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia. Y no se da el domingo cuando me congrego. Llego tarde y me voy temprano. Ahí no hay ningún proceso. Ahí simplemente fui, recibí y me fui. No hay nada. No estoy dando nada. No estoy aportando nada. Entonces tú estás dentro de una comunidad. Las iglesias teatro, las iglesias espectáculo son una deformación del plan bíblico. Las iglesias formadas por el Señor Jesucristo son comunidades donde cada persona va creciendo e interactuando con los demás, demostrando y derramando todo lo que tiene a favor del bienestar de los demás. Y así es como se crece y así es como avanza una iglesia. La iglesia no son números, contar números. Hay más, vamos bien, hay más, vamos bien. No, la iglesia no es un teatro a donde yo voy a mirar un show. La iglesia es la comunidad de los santos, la comunidad de los que han sido redimidos, la comunidad con la cual voy a vivir en la eternidad. Posiblemente con mi familia de la carne yo no viva en la eternidad. No está garantizado que todos mis familiares se van a convertir. Eso no está garantizado. Lo que está garantizado es que los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido lavados por la sangre y hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Dios, estaremos eternamente en el cielo adorando su gloria y su presencia. Por lo cual, tu verdadera familia es la familia de la fe. Porque la familia según la carne es temporal, es transitoria. Y la única forma de que ellos estén contigo en la eternidad es que te los puedas ganar para el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero que miremos básicamente a qué se está refiriendo o en qué área el apóstol Pablo está diciendo tengan cuidado con lo que siembran. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay dos campos para sembrar, dos formas de sembrar. Dice, no os engañéis, en el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne, sembrar para el espíritu. Son dos campos donde somos llamados a sembrar o donde podemos sembrar. Tenemos que definir dónde vamos a sembrar. Sembrar para la carne, o según lo que nos ha dicho, contextualizando. Si yo pregunto qué es sembrar para la carne, tú puedes inventar cosas, pero estamos en un mensaje del libro de Gálatas. Y él está escribiendo una carta. Cuando yo escribo una carta, yo no cambio de tema. Cuando yo escribo una carta, estoy desarrollando un tema. La carta a los Gálatas tiene un tema. Y ese tema tiene que ver con la carne. Y el apóstol Pablo ha dicho que sembrar para la carne y vivir para la carne es vivir en pos de mi satisfacción personal. Es vivir en pos de mi reconocimiento personal. Es vivir en pos de mi ego y de la satisfacción de mis anhelos, de mis deseos, de mis inquietudes. Es buscar lo que satisface a mi ego, a mi yo. Eso es sembrar para la carne, según todo el contexto de Gálatas. Sembrar para la carne es vivir una vida egoísta, es vivir una vida carnal, es buscar solamente la satisfacción propia. Eso es sembrar para la carne. Ahora,
Sembrar para el Espíritu es todo lo contrario. Sembrar para el Espíritu es sembrar en el reino de los cielos. Es olvidarme de mí mismo y vivir de la misma manera como vivió el Señor Jesucristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios, o sea, no se estimó a sí mismo, sino que se despoja de sí mismo para vivir por los demás, para los demás. Dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Es sencillo. Vivir para el Espíritu es sencillo. No necesita de una definición mística. Es olvidarnos de nosotros mismos. Es tomar nuestro cruz y vivir para servir a otros. Vivir para el reino de los cielos. Vivir para la gloria del Señor Jesucristo. Eso es servir para la casa. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la ley de la siembra y de la cosecha? Es que el problema que el apóstol Pablo está enunciando de esta ley, o sea, esta ley es perfecta, esta ley es absoluta, todo lo que uno siembra, eso recoge, eso está perfecto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que entre el momento de la siembra y el momento de la cosecha hay un largo tiempo. A veces el tiempo es corto, a veces el tiempo es largo. Si le preguntamos a un agricultor por cada semilla, ellos te van a decir, bueno, la semilla, no sé, de plátano, eso germina en tanto tiempo. Hay unas que germinan en 3-4 meses, hay otras que dan su fruto en varios años, y así por lo menos estaba leyendo sobre la cosecha del vino, o sea, cómo después de sembrar la vid, ¿al cuánto tiempo se puede sacar una buena botella de vino? Y dicen que mínimo 5 a 7 años. Mínimo 5 a 7 años. O sea, si tú sacas una cosecha de uvas para hacer vino antes de esos años, el vino va a ser un vino malo. Entonces, ¿cuál es el problema que aborda el apóstol Pablo aquí? El problema que aborda el apóstol Pablo aquí es que entre el momento de la siembra y el momento de la cosecha pasa un tiempo. Un tiempo que puede ser corto y un tiempo que puede ser largo. Ahora, dependiendo del sembrador, aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay 2 clases de sembradores. El que siembra para su carne y el que siembra para el Espíritu. Y ojo que los 2 sembradores están ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia hay gente sembrando para su carne y en la iglesia hay gente sembrando para su espíritu. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la espera? El primer grupo, el grupo de los que siembran para su carne, cuando ve que la cosecha de su maldad, de su egoísmo, de sus chismes, de sus murmuraciones, de su frialdad, de su apatía, de su mezquindad, cuando ve que pasa el tiempo y no le pasa nada, es decir, el castigo no llega. Es más, él puede ver a otras personas que se esfuerzan en la congregación y dice, yo estoy mejor que ellos. ¿Qué sucede con el que siembra para la carne? Y pasa el tiempo y no le pasa nada malo. Sigue en su egoísmo, sigue en su criticadera, sigue en su grosería, sigue en su contienda, sigue en su murmuración, sigue en su envidia o en su indiferencia. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? Ahí es donde el apóstol Pablo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Qué sucede cuando sembramos para la carne y no nos llega el castigo enseguida? Nos engañamos. Por eso dice, el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción. Cada vez que yo peco y no me pasa nada, mi corazón se endurece con respecto a ese pecado. Mi conciencia se cauteriza con respecto a ese pecado. Mi pensamiento se entenebrece y yo lo excuso, y no solamente excuso mi pecado, excuso mi maldad, sino que también la justifico. Y por eso encontramos personas haciendo siempre lo mismo y diciendo lo mismo, no solamente por detrás, sino con orgullo y con soberbia, diciendo que ellos tienen razón. Repito, el que siembra para la carne
y pasa el tiempo y no recoge el resultado de su siembra, comienza a engañarse acerca de que esta ley no existe. Comienza a engañarse de que puede vivir así y comienza a vivir una vida engañada. Y sobre todo, el que siembra para la carne en la larga espera comienza a convertirse en una burla para Dios. Comienza a pensar que se puede burlar de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo estoy sembrando en el terreno de Dios, en la parcela de Dios, en el huerto de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo y en cualquier otro lugar, porque la ley es universal, pero aquí están refiriéndose a lo que yo siembro en la tierra de Dios. Lo que yo siembro allí en esa tierra va a producir el fruto de la naturaleza exacta a la que sembré. Pero en el camino mi corazón se endurece y me engaño, pensando que no me va a pasar nada. Y me olvido de que de Dios nadie se puede burlar. Lo que estamos haciendo en la iglesia y como lo estamos haciendo va a dar fruto. Y va a dar un fruto exactamente igual a lo que hemos sembrado. Si sembramos hipocresía, recogemos hipocresía. Si sembramos egoísmo, recogemos egoísmo. Si sembramos crítica, recogemos crítica. Si sembramos chisme, recogemos chisme. Y todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Aún cuando el apóstol hablaba, por ejemplo, de ofrendar, decía, el que siembra escasamente recogerá. Así de sencillo, eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa con los que siembran para el Espíritu? ¿Qué pasa con los que están sembrando amor, esfuerzo, dinero, sacrificio? ¿Qué pasa con los que están sembrando y se enfrentan al tiempo? O sea, el tiempo que hay desde la siembra hasta la cosecha. Y entonces estoy sembrando amor, estoy sembrando esfuerzo, estoy sembrando sacrificio, estoy dando de lo que tengo y aún más allá, estoy sacrificando mis días de descanso, estoy entregando todo y de repente comienzo a ver que aquellos que no hacen nada, que no dan nada, que no siembran nada, oye, les va mejor que a mí. Entonces mira lo que le pasa al que siembra para el Espíritu durante la espera. Dice el versículo 9 del capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Qué nos pasa si sembramos lo espiritual y no vemos la respuesta inmediata o en el tiempo que nosotros consideramos que debe venir? Nos empezamos a cansar, nos empezamos a sentir cansados, nos empezamos a sentir agotados, como que estoy trabajando en vano. Le doy y no recibo nada. Entonces, son dos peligros. Son dos peligros que enfrentan ambos sembradores, tanto el que siembra para la carne como el que siembra para el espíritu. Ambos sembradores en el tiempo de la espera están en peligro. El que siembra para la carne está en peligro de engañarse y pensar que se puede burlar de Dios. Entonces el castigo le va a venir como una sorpresa y le va a venir en un tiempo en que ya su corazón está demasiado duro para arrepentirse. Y puede que de esa siembra solamente obtenga la destitución de la congregación. Solamente sea Dios mismo el que lo toma, porque lo único que está produciendo son espinos, abrojos, tristeza, dolor. Y puede que sea el mismo Dios el que lo tome y lo saque de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya es suficiente de tanto sembrar todas esas cosas. Y el peligro para los que siembran para su espíritu, para el espíritu, para los que siembran para la obra de Dios, para los que siembran amor, para los que siembran sacrificio, para los que siembran esfuerzo, para los que siembran compromiso, para los que se entregan al 100%, que sacrifican su familia y sus hijos por la obra de Dios. El peligro es que empiecen a esperar la recompensa y no llega. Y entonces me puedo cansar. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los primeros, no se engañen, porque de Dios nadie se burla. Y a los segundos les dice, no se cansen,
porque ya pronto viene la recompensa. Si estás sembrando para el Espíritu y ves que hay gente que no hace nada y no le pasa nada, la Biblia dice, no te preocupes, que de Dios nadie se burla, ya les viene su castigo. Y si tú no has recibido la recompensa, Dios te dice claramente en su palabra que no desmayes, no te canses, sigue haciendo el bien, porque a su tiempo, pronto será el tiempo en que vas a cosechar, pero siempre y cuando no desmayes, siempre y cuando no desmayes. Ahora, en este mismo texto vamos a encontrar lo siguiente. En este mismo texto vamos a encontrar que el apóstol Pablo expone aquí dos terrenos fértiles para los que siembran para el Espíritu. Para los que siembran para el Espíritu hay dos terrenos fértiles para sembrar. Es decir, estamos hablando del terreno de la iglesia. ¿De qué manera sembramos? ¿Qué semillas sembramos en la iglesia? Y aquí el apóstol Pablo expone la primera forma de sembrar y está en el versículo número 6. Versículo número 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta es la ley de la siembra dentro de la iglesia. En la iglesia se siembra la semilla más preciosa, valiosa y gloriosa que Dios nos ha dado, y es la semilla de la palabra de Dios. Se siembra la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que recogerse? Dice aquí el apóstol Pablo, que el que recibe la enseñanza de la palabra de Dios debe retribuir con toda cosa buena al que lo instruye. Mire lo que dice. Yo te enseño la palabra, yo te instruyo, ese es el tesoro, esa es la riqueza de la iglesia, esa es la riqueza que Dios le entrega a los ministros de Dios, la riqueza de su palabra, la riqueza de su conocimiento. Tú recibes este conocimiento y luego tú bendices al que te da el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Con qué? Con todo aquello que tú tienes, con todo aquello que es rico y precioso. El apóstol Pablo habló muchísimo de este tema y es increíble algo que quizás ustedes no han notado, pero yo sí lo he notado. El único apóstol que trabajó, o sea, que renunció a su derecho de ser sostenido económicamente en muchas ocasiones, renunció a su derecho de ser sostenido económicamente por las iglesias. Él fue el único que hizo eso, y lo vamos a ver, que no lo estoy inventando, lo vamos a ver en la escritura. Es él el que defendió la ley de la siembra y de la cosecha entre el que enseña y el que es enseñado. El que enseña y el que es enseñado. Hay una ley ahí normal. El que enseña y el que es enseñado. Uno enseña la palabra, el otro le retribuye con todas las cosas buenas que él tiene y que él posee. ¿Okay? El apóstol Pablo defendió esta ley. No encontramos en ningún otro apóstol ninguna alusión al dar para sostener la obra o para sostener a los apóstoles. Ni Santiago, ni Judas, ni Pedro, ni ningún otro, que se me escape el nombre, en el Nuevo Testamento no hay ningún ministro del Señor Jesucristo que haya enseñado con tanta claridad, con tanta puntualidad, el deber de dar y de sostener a los ministros del Evangelio. Pero aunque él fue el maestro de esta situación, el maestro, el que enseñó, el que reglamentó, fue el único que se abstuvo de aprovechar ese beneficio. Esto es tremendo, porque cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué trabajaba?
Y yo entendía que era precisamente por esto, porque él tenía que tener una libertad moral y una libertad de conciencia para enseñarlo. Ahora te voy a decir algo, él no lo enseñaba en una iglesia y después pasaba al alfolí a recoger los diezmos. No. Él lo enseñaba en un momento en que ya las iglesias no podían dar, porque lo enseñaba ¿para qué? Para corregir el error que ya había cometido, que habían cometido las iglesias. Por ejemplo, una de las iglesias más duras de corazón y de las más ricas y de las más acomodadas fue la iglesia de Corinto, la iglesia más carnal. ¿Recuerdan que habían divisiones entre ellos? Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Hablaban en lenguas, tenían sueños, tenían visiones, pero hablaban todos a la misma hora y todos querían que supieran que ellos hablaban en lengua. Tenían a un hombre que se acostaba con su madrastra y lo tenían ahí y estaban envanecidos. Practicaban una cantidad de cosas, participaban de la mesa de los ídolos, eran de lo más carnales que había. Y para sumarle a eso, nunca sostuvieron al apóstol Pablo. Fue en Corinto donde el apóstol Pablo tuvo que hacer carpas, porque eran tacaños y duros de corazón. Pero a esa iglesia llegaron unos falsos maestros que los despojaron y les quitaron todo el dinero. Y por eso el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, agraviado, angustiado, preocupado, decepcionado, pero sobre todo queriendo corregir algo que había en la iglesia, pero no buscando que le retribuyeran o que le devolvieran todo aquello que esa iglesia le negó. Entonces yo quiero que vengas conmigo a unos textos, solamente unos textos, porque la enseñanza del apóstol Pablo con base en esto es bastante extensa, pero quiero que vayamos primero a Primera de Corintios. Vamos un momentico a Primera de Corintios, capítulo 9. En Primera de Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 1 al 14 para corroborar lo que les estoy diciendo del apóstol Pablo. Y es increíble. Primera de Corintios 9, del 1 al 14. Dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Miren lo que está preguntando, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Acaso yo no soy apóstol del Señor Jesucristo? ¿Acaso ustedes no se convirtieron a Cristo porque yo les traje el Evangelio? ¿Acaso ustedes no son la evidencia de que yo soy un apóstol? ¿Acaso la iglesia de Corinto no la fundé yo? O sea, está diciendo acaso, o sea, está preguntando algo que es obvio. Dice el versículo 2. Si para otros no soy apóstol, porque había gente que negaba el apostolado de Pablo, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, si yo no soy apóstol, ustedes tampoco son iglesia, porque yo fui la que la fundé. Bueno, pero así en ese envanecimiento caen las personas cuando siembran para la carne. Versículo 3, contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Mire lo que dice aquí. Está diciendo que tanto Cefas como los otros apóstoles eran sostenidos por las iglesias junto con sus esposas. O sea, ellos iban a una iglesia con su esposa, con sus hijos, con su familia, y la iglesia tenía la obligación de sostenerlos y de mantenerlos. ¿Por qué? Porque eran apóstoles y tenían el derecho de ¿qué? Derecho de no trabajar secularmente. Y el apóstol Pablo está diciendo, parece que solamente Bernabé y yo somos los únicos que carecemos de ese negocio de no trabajar. Él está diciendo, yo soy un apóstol como todos ellos y yo también tengo el mismo derecho. Y ustedes también tienen para conmigo la misma obligación. Es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Otra vez principios que de la naturaleza. Leyes de la naturaleza que rigen las leyes de lo espiritual. Dice el versículo 4. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley?
O sea, no lo estoy diciendo porque sea así, porque lo dice la palabra de Dios. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Mire cómo se aplica la misma ley. O sea, cuando Dios dice, no pondrás bozal al buey que trilla, el apóstol Pablo está diciendo que él no está hablando del buey. Él está hablando de los siervos de Dios. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es interesante, fue una orden que Dios les dio a los que predican el Evangelio. Y vamos a Filipenses 4, que también habla del mismo tema. Adelantamos a Filipenses 4, versículos 10 al 19. Les estaba diciendo que una de las cosas más interesantes, más increíbles, es que siendo que el apóstol Pablo fue el que más enseñó, defendió y cuestionó la falta de compromiso con este mandamiento de Dios, fue él también el que dijo, tranquilos, que si no me den nada, yo me sostengo trabajando. Pero mire lo que les dice a los creyentes de Filipos, que son uno de los pocos que estaban pendientes de la manutención del apóstol Pablo. Una de las pocas iglesias que estuvo pendiente del mantenimiento del apóstol Pablo en la obra misionera. Entonces, les dije que íbamos a leer Filipenses 4, del 10 al 19. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si leemos con detenimiento este pasaje nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Que el apóstol Pablo dice que le alegró muchísimo que ellos hubiesen recuperado la costumbre de enviarle ofrendas y de sostener su ministerio. Pero no porque estuviese necesitando la ofrenda. La alegría de Pablo no fue por la ofrenda, porque decía, qué necesidad tan terrible, llegó la ofrenda y ya voy a suplir la necesidad. No, la alegría de Pablo fue porque él quería que esta iglesia tuviese una cuenta a crédito, que tuviese un sustento económico en el cielo. Lo está diciendo, es que busco fruto que abunde en su cuenta, fruto que abunde en su cuenta. O sea, el apóstol Pablo no estaba preocupado por su vida, sino que estaba preocupado por la economía y las finanzas
de los tesalonicenses, porque en el reino de los cielos la economía y las finanzas funcionan de manera diferente, porque hay una cuenta en el cielo, hay una cuenta de ahorro. De esa cuenta habló el Señor Jesucristo cuando dijo: no se hagan tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corroen, donde los ladrones hurtan y minan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Dios mismo habló de esa cuenta, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta donde depositamos en el reino de los cielos. Jesús dijo que ni un solo vaso de agua que le dieran a un siervo de Dios se quedaría sin recompensa. Entonces el apóstol Pablo no está preocupado por su vida, por su qué va a comer, por qué va a vestir, porque sería él un impío que estuviese preocupado de eso, cuando Jesús dijo que no estuviésemos preocupados por eso, que solamente buscáramos el reino de Dios y su justicia, y que esas cosas vendrían detrás como una añadidura. Él está preocupado, es porque una iglesia que se vuelve tacaña, una iglesia que se vuelve egoísta, una iglesia que se vuelve dura de corazón, es una iglesia que no va a ser bendecida ni prosperada en tiempos de escasez. Dice: ni Dios pues os suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a las riquezas que hay en la gloria de Dios, conforme a las riquezas que no están en ningún banco, sino la riqueza de todo aquello que tú has sembrado en el reino de los cielos. ¿Y cómo se siembra en el reino de los cielos? Pues sustentando a aquellos que tienen que predicar la palabra de Dios, aquellos cuya labor es estudiar, aprender, predicar, interceder, buscar el rostro de Dios, y que si tienen que trabajar secularmente, no lo podrían hacer, porque ambas cosas son difíciles de congeniar. Ahora, miren que el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo, siendo que él no había cumplido esta norma, el apóstol Pablo, que es el padre espiritual de Timoteo y que es el que coloca a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, y en su primera y segunda carta a Timoteo, él lo está instruyendo de cómo ser un buen pastor. Y mire lo que dice segunda de Timoteo 2, y leemos del 4 al 7. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, en otras palabras: no hagas lo que yo hice. No hagas lo que yo hice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Bueno, me volé el contexto de ninguno que milita. El contexto es el versículo 3. Segunda de Timoteo 2, y el texto debe comenzar desde el versículo 3. Dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y no te enredes en los trabajos de la vida. Tú sufres penalidades, es decir, si te dan bien y si no te dan bien. Le está diciendo a Timoteo: Timoteo, es mejor que pases hambre a que te vayas a trabajar secularmente para sostenerte. ¿Por qué? Porque no vas a poder pastorear esta iglesia, no vas a poder dedicarte de lleno a la palabra de Dios, no vas a poder con eso. Pasa hambre, pasa necesidad, pasa dificultades, y espera, porque tu trabajo te lo va a recompensar Dios. Va a llegar el momento en que va a venir a tu vida abundancia, pero primero trabaja para Dios, trabaja para el reino de los cielos. Qué interesante que el apóstol Pablo, siendo que él había trabajado con sus manos para no grabar a la iglesia, para que no tuviese que pedir a la iglesia, a pesar de eso le dice a Timoteo: no lo hagas tú, porque eso no es lo correcto, eso no es lo que dice la Escritura. Bueno, el otro campo donde podemos sembrar, y que está en Gálatas 6, retrocedamos a Gálatas 6, el otro campo es en la familia de la fe. Miren lo que dice el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, y por eso es que estamos hablando de que el apóstol Pablo se refiere a la ley de la siembra y la cosecha,
específicamente a lo que podemos dar, a la manera como podemos bendecir materialmente, con dinero, con nuestras propiedades, con lo que tenemos, podemos bendecir a los demás. Esta es otra forma de sembrar en la tierra de Dios. El versículo 9 está diciendo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, y la cláusula o el conector así que implica que de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Así que, o sea, como no nos debemos cansar de sembrar, porque vamos a cosechar, entonces, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo está diciendo que el mejor terreno para invertir y que garantiza la cosecha de la bendición de Dios son los hermanos, son el pueblo que Él ha redimido, el pueblo que Él ha comprado. Es más importante ayudarlos a ellos que ayudarlos a los que no son pueblo. Escucha, es más importante bendecir a los hermanos de la iglesia que bendecir a los flojos que hay afuera, que bendecir a los zánganos que hay afuera. Donde tú siembras el dinero, donde tú siembras la ayuda, donde tú siembras la generosidad, es importante el terreno, porque es que el asunto es que a veces no conocemos a Dios, es que se trata de que Dios es el que nos está diciendo esto. Mire, hay tantos versículos que me vienen a la mente acerca de esto. Hay un proverbio que dice que el que le da al pobre a Dios le presta. Hay un proverbio que dice, bueno, hay 50.000 proverbios, no quiero entrar en eso porque nos desviamos del tema. Pero Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Es decir, que en toda congregación hay una persona necesitada para que tú tengas la oportunidad. En cuanto tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Alrededor tuyo siempre va a haber una persona en necesidad. Siempre va a haber una persona que necesita ayuda. Y Dios te está probando tu corazón y al mismo tiempo te está dando la oportunidad. Es que escucha la palabra, oportunidad. Dar es una oportunidad. Bendecir a mis hermanos es una oportunidad. No es una carga, es una oportunidad. El apóstol Pablo decía, más bienaventurado es dar que recibir. Es una oportunidad ya. Es como cuando te venden negocios. Ahora venden negocios. Invierta aquí, invierta en esto, invierta en lo otro, invierta en otro. Y no escuchamos a Dios. Salimos a invertir por allá en 5 y 6. Yo no quiero decir cosas, pero yo sé que hay hermanos que están obsesionados con unas inversiones que no son las inversiones de Dios, que son inversiones de gente impía que va a coger tu platica, se va a ir y vas a quedar en el aire porque invertiste donde el orín y la polilla corroen y donde los ladrones roban y minan. Y allí donde estás invirtiendo, allí se está yendo tu corazón. Abre los ojos y mira dónde estás invirtiendo. Hay una inversión que tiene garantía de la boca de Dios, el compromiso de Dios. Por eso dice Pablo, mientras tengas oportunidad, cuando tú sientas que en la iglesia se necesita algo, Dios te está mostrando una oportunidad para invertir, y Dios está empeñado con su palabra de bendecirte. Dios está empeñado con su palabra de que su iglesia, su reino, es la tierra más fértil donde vale la pena sembrar, porque con toda seguridad vas a cosechar. El dar es un asunto que tiene que florecer en el corazón como un fruto del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tiene unas categorías. El problema es que nosotros no tenemos siempre la mente de Cristo, pero la Biblia nos llama a que seamos transformados para que tengamos la mente de Cristo. Y Cristo ve las cosas diferentes de como nosotros las vemos.
Por ejemplo, el Señor Jesucristo tiene categorías de ricos y pobres, pero son totalmente opuestas esas categorías a las nuestras. Nosotros pensamos en un rico, en una persona, por ejemplo, en este contexto latino, donde tener un carro y una casa es ser rico. Porque aquí todo el que tiene un carro de gama alta y vive estratos 5 o 6 es rico. Entonces llegamos a creer que esa persona, porque tiene un carro bonito y porque tiene una casa y porque se viste elegante y porque tiene un reloj de marca o porque tiene el último iPhone, ahí hay un rico, ¿sí? Y de pronto llega una persona que llega en bus, que está mal vestido, que ni reloj tiene y que el celular se le está dañando, entonces nosotros decimos, ahí hay un pobre. Esas son nuestras categorías. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, el Señor Jesucristo tiene clasificadas a las personas ricos y pobres de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, Él habla a la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis y dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y dice, pero tú eres rico. Y luego habla a la iglesia de la Odisea y le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rica y de nada tengo necesidad. Y soy, ¿cómo es que se llama? Autosuficiente. Y dice el Señor, pero tú no sabes que tú eres una pobre, ciega, desventurada, desnuda, que tú ni ropa tienes. Entonces, las categorías del Señor Jesucristo. Las categorías del Señor Jesucristo. Otras veces, recuerdan a Jesús cuando estaba, bueno, eso creo que todos lo conocemos, pero de todos modos sirve para ilustrar el mensaje. Y como estamos sobrados de tiempo, entonces, para qué resumir, otra vez cuando se puso a mirar las ofrendas, sabe que este fue un versículo que a mí me sanó del egoísmo, de la mezquindad, del no dar, de eso me sanó porque me di cuenta de algo, y es que Jesús mira las ofrendas. O sea, que Jesús no dice, ay, no, eso de la plata no es conmigo. Jesús no es así. Entonces, la Biblia cuenta, un evangelio cuenta que Jesús estaba mirando a los hombres dar las ofrendas. O sea, que se paró frente al alfolí del templo a mirar qué era lo que echaban. Y miró todo lo que traían los ricos y dijo, lo que están dando son las sobras. Imagínense cómo sería el dar de esos ricos. Me imagino que se paraban con unas ofrendas rimbombantes. Pero Jesús las examinó y dijo, me están dando las sobras. Y luego llegó la viejita, que ya conocemos, la viejita con sus 2 moneditas, echó las moneditas y allí fue donde el corazón del Señor Jesucristo se maravilló y dijo, esta mujer ha dado más que todos ellos, porque ella echó de lo que tenía, echó todo su sustento. Pero todos esos ricos que buscan importancia y sobresalir, lo único que han traído es las obras. Entonces, el Señor Jesús tiene una mentalidad totalmente diferente y a cada uno de nosotros Dios nos da el recurso para dar, ya sea dinero, tiempo, habilidades, dones, capacidades y la oportunidad para hacerlo. Quiero terminar con una historia que es un poco triste acá. Se titula El rico insensato. El rico insensato. Lucas 12, del 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para guardar, tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21, que es lo que me gusta. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. O sea, hermanos, esta parábola me encanta porque es la historia de cualquiera de nosotros. Porque él está hablando de un hombre rico, pero dice básicamente la heredad del hombre rico produjo mucho fruto. La pregunta es, dice la heredad, o sea, la tierra, la finca de un hombre produjo mucho fruto. ¿Quién hizo que esa tierra produjera mucho fruto? ¿Quién hizo que esa tierra produjera mucho fruto? Por supuesto que fue Dios. Por supuesto que fue Dios. La fertilidad de la tierra y la abundancia de la tierra la da Dios. Lo que nosotros hacemos es administrar. Y el problema de él es que tuvo el recurso y tuvo la oportunidad, pero decidió guardar. Decidió sembrar para su carne. Alma mía, repósate. Tienes todo asegurado. Si viene la crisis, si viene el huracán, si viene la sequía, yo estoy aquí guardado. Sembró para su carne y, como dice Pablo, de su carne cegó corrupción. Lo único que sigue al egoísmo, a la avaricia, al acaparar las cosas, es la corrupción de mi corazón. Pablo se lo dice a Timoteo, que nos guardemos de la avaricia, que tengamos contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual muchos fueron traspasados y por el cual muchos apostataron de la fe. Entonces Dios nos llama a sembrar en el pueblo de Dios, a sembrar en el ministerio de la palabra, a sembrar en un lugar donde a su tiempo vamos a cosechar. Y vamos a cosechar no solamente la recompensa, sino que vamos a cosechar la vida eterna. Pero esto es algo que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé ese corazón, esa generosidad y esa liberalidad para dar, porque precisamente la llenura del Espíritu es la que produce esto. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés, la Biblia narra claramente lo que pasó con los que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que querían estar juntos siempre. Querían estar juntos siempre. Y la comunidad que recibió esa llenura del Espíritu Santo quería estar juntos siempre. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades para repartirlas entre todos, de manera que entre ellos no había ningún necesitado. Ese fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, desaparece la avaricia y la codicia. Y aprendemos algo, no por necesidad, porque cuando ellos empezaron a vender sus propiedades, no había una necesidad ni había una orden. El apóstol Pablo así lo enseña, el apóstol Pedro así lo enseñó. No había necesidad de vender nada. Ellos lo hacían por gozo, lo hacían por alegría, porque descubrieron que había mayor placer en dar que en recibir. Y eso solamente lo descubrieron cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, no con tristeza ni por necesidad. El dador a quien Dios ama es el dador alegre, o sea, el dador que siente alegría y placer para dar. Dios los bendiga a todos, hermanos.